China no se queda callado y le dice sus verdades a Estados Unidos, sobre todo a Donald Trump. Le dice, ¿qué está pasando con la cuestión de la sustancia azul? Tú eres el problema, tú eres la raíz de toda esta situación. ¿Por qué? Pues por tus consumidores, en pocas palabras. Así se termina todo esto, mexicanos. Y sale al quite en este sentido por México. Le dice, ¿por qué estás echándole la culpa a México? ¿Por qué le echas la culpa a China? Haz algo por tus consumidores. Recuerden, yo se los he dicho varias veces aquí. Si el perro tiene rabia, nunca se va a extinguir la enfermedad. Entonces hay que tratar a ese perrito enfermo para que no siga consumiendo. Y es justamente lo que ha dicho reiteradamente China, porque de aquí es donde se agarra Donald Trump para el pretexto perfecto para poner aranceles a México, a China. Bueno, también ahí incluyó a Canadá, porque Canadá también tiene, por algunas cuestiones, culpa, porque se hacen los santos de que ellos no hacen nada. Bueno, China contesta fuertemente a estas amenazas de aranceles, porque también a ellos les va a tocar. ¿Qué dijo sobre todo la embajada de China aquí en México? Dice que traten sus propios problemas de la sustancia azul, estuve a punto de decirlo, y no le echen la culpa a otros países. Embajada de China en México para en seco a Estados Unidos. Dice, la embajada de China en México manifestó desacuerdo claramente con las ideas mostradas por Estados Unidos, impulsadas por Donald Trump, y esas ideas impulsadas pues se la come la mayoría del pueblo estadounidense, pues es la propaganda, y no solamente el gobierno estadounidense, el New York Times, todos los medios de comunicación de Estados Unidos, sobre la lucha contra este narcótico, exponiendo que es el propio país del norte, o sea, Estados Unidos, quien debe hacerse responsable de la situación en su nación con respecto a esa materia. Y lo insólito que lo deja que solamente culpa a los demás. De que yo no soy el problema, dice Estados Unidos. Yo no soy el problema, dice Trump. Eso sí, nos estás dando de baja a 100,000. Son ustedes, México sobre todo. México, China, Canadá, todo el mundo. Pero bueno, este tema en particular es de México y China. Dice, el problema del fentanil, de la sustancia azul, estuve a punto de decirlo, casi lo terminé de decir, es un problema de Estados Unidos. Tras un señalamiento realizado desde la Embajada de los Estados Unidos en México sobre los precursores de la sustancia azul, porque esto lo hicieron en la Embajada de los Estados Unidos en México, hicieron una publicación y así respondió rápidamente la Embajada de China en México. Expresó a través de sus redes y dejó en claro que el gigante asiático es de los países con políticas antidrogas más estrictas en el mundo. Es más, hasta Trump lo mencionó la última vez, que yo creo hace como una semana o días, que le echó flores a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿se acuerdan? Que empezó a decir, no, es que de todos los mandatarios alrededor del mundo, dice que yo conozco a todos, ninguno me ha dado alguna idea o algún consejo que se pueda aplicar. Y él dijo, mira, como la presidenta, hablé con ella y México no tiene ese problema de consumo. Y dice, ¿qué es lo que ellos hacen? Aparte que tienen una buena estructura familiar con valores, pues hacen las campañas. Dice, bueno, eso lo voy a retomar y lo voy a poner aquí en Estados Unidos. También mencionó que ahí en China, que cuando él estaba en la primera... cuando fue presidente por primera vez, en el 2016 al 20, que hablaba con Xi Jinping y que él le dijo que supuestamente a todos los que trafican con los precursores los iba a declarar o les iba a dar la pena de muerte. Pero ya no era necesario porque, como acabamos de leer aquí, lo puso la Embajada de China en México. Esto ya es súper penado allá en el gigante asiático. Dice, la parte estadounidense debe de ver y tratar de manera objetiva y racional su propio problema de la sustancia azul en lugar de calumniar, difamar y echar la culpa a otros países. No toman su lugar en la situación. Se hacen
que la Virgen les habla, se hacen los oxisos y así se sacan ellos del problema, siempre señalando a los demás, siempre echándole la bolita, sobre todo a México. Dice, también realizó un llamado para que el gobierno de Estados Unidos reflexione y corrija la postura que ha tomado ante esta problemática, que deje de lado las recriminaciones a países ajenos y que retome el desarrollo saludable de las relaciones internacionales. Acuérdense que por esta cuestión, China y Rusia dijeron, bueno, está bien que quieras hacer de Estados Unidos otra vez lo mejor, ¿no? La política de Trump, pero no empieces así culpando a China, a Rusia, a todas las naciones. Literal dijeron que no estuviera de llorón. O sea, haz otro tipo de políticas, pero no empieces a llorar y echarle la culpa a todo el mundo, sobre todo en este caso en particular, que es como que el gran problema que dice Trump que tiene Estados Unidos. Bueno, se lo echa a México y a China. La parte china insta a la parte estadounidense a corregir su práctica errónea, a preservar la buena situación de la cooperación antidrogas entre China y Estados Unidos. Finalizó el mensaje de la embajada en redes, porque esta fue la contestación, mexicanos, por parte de la embajada de China a lo que publicó la embajada de Estados Unidos, diciéndole, oye, no debes de estar de llorón, literal. ¿Y qué dice la presidenta de México por esta cuestión de la sustancia azul? Pero sobre todo, ¿qué pasa en Estados Unidos? Porque dice, no, es que las organizaciones criminales, para no decir algo que empieza en CART y termina en Teles, porque aquí estamos en YouTube, es muy sensible. Bueno, por Estados Unidos, Trump, la política, la propaganda, ¿qué dice? Es que todo viene desde México. O sea, así como te lo ponen en la propaganda, en las noticias en Estados Unidos, es que dice, no, es que México hay un descontrol y de ahí viene todo para Estados Unidos. No. ¿Qué pasa allá, en su nación? Vamos a escuchar a la presidenta. De acuerdo, presidenta, muchas gracias. En otro tema, bueno, tiene que ver con lo que decía también el presidente Donald Trump respecto del fentanilo. Ayer hacía un comentario de que decía, pues no estamos contentos porque sigue llegando el fentanilo a Estados Unidos y pues llega a través de México. También hace una referencia sobre Canadá. ¿Qué decirle hoy al presidente a unos días, digamos, de que se cumple este plazo y es una de sus exigencias? Sí, una de los temas que es muy importante y que estamos planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores y en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos? ¿Los precursores? Uh-huh. No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? Y por Alaska. ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México, que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado, no solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos, y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los tres países. ¿Por dónde están entrando los precursores? ¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Quién vende el fentanilo en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos? La CIA y la DEA. ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Y ahí vamos a cooperar y a coordinarnos, precisamente porque no queremos que esto exista.
Pero también ahí ponemos una parte en donde todos tenemos que atender el consumo de las drogas con una visión de salud pública. Entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, siempre con respeto, exigiendo el respeto a nuestra soberanía, y estamos haciendo nuestro trabajo también para disminuir los índices de inseguridad y de delitos de alto impacto que hay en nuestro país vinculado con el tráfico de drogas o producción y tráfico de drogas. Pero entre los tres países tenemos que hacer este análisis, a ver tanta inteligencia que hay. Pues vamos averiguando, ¿no? Por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye. Y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada. Entonces, eso es lo que estamos planteando y es parte de los acuerdos que estamos teniendo en estas conversaciones, que esperamos pues que esta misma semana, que es el lunes, ¿el lunes qué día es? Es 3, ¿no? 3, sí, este viernes pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, ¿no? Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta pues para llegar a un acuerdo. Veremos a ese presidente Trump conforme se acerca a la fecha, pues con estas posturas, ¿no? A diferencia de la semana pasada. Pues como digo, él tiene su forma de comunicar. Entonces, más bien nosotros nos guiamos por la colaboración y la coordinación que estamos teniendo y los grupos de trabajo que han estado trabajando. Ha habido varias llamadas de teléfono. En el caso comercial, el secretario Ebrard estuvo en Washington. Entonces, en todos los temas hay comunicación y lo que necesitamos pues es cerrar este acuerdo, que yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. De acuerdo, presidenta. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos, y sobre todo porque de aquí es donde pues se va a saber o no los aranceles que nos quiere imponer Donald Trump, estos que justamente acaban de mencionar, porque pues estamos ya a, yo creo, una semana de que se cumpla el plazo y pues acabaron de escuchar lo que dijo el periodista, de que Trump sale nuevamente y dice, es que no, México y Canadá no están haciendo nada. Entonces es pura retórica, pura politiquería, como diría el expresidente AMLO. ¿Para qué? Bueno, pues para hacerse Trump de que miren, estoy haciendo todo mi trabajo y aquí estas naciones no están haciendo su cooperacha. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Pues ellos son los principales. Por eso lo que contesta China, lo que acaba de decir la presidenta, bueno, y allá en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿A poco no entra por esa nación? Claramente que lo hay. Pero ¿qué es la narrativa? Es que por México entra todo, pero la realidad es de que si es que la cruzan, ¿quiénes son los que lo hacen cuando entra por la parte de México? Son estadounidenses, son ciudadanos estadounidenses. Arrestan en Pensilvania a 2 estadounidenses y no solamente en el cruce. ¿Quién lo tienen allá? Pues estos cárteles. Ya dije la palabrota, pero bueno, estas organizaciones, pero en Estados Unidos, que no tienen nombre, que les encanta poner aquí en México de ciertos estados y que la línea y que ya saben, ¿verdad? Cómo les encanta a Estados Unidos tenerlos así en las primeras planas y que todo el mundo sepa, miren, estas son las organizaciones, pero en Estados Unidos no hay. En Estados Unidos no hay para nada. Claramente que lo hay. Bueno, estos que hay allá en Estados Unidos, pues ellos mismos, los estadounidenses, son los que manejan y distribuyen hasta el rincón más profundo para llevar esta sustancia azul. Arrestan en Pensilvania a 2 estadounidenses con casi 2 kilos de sustancia azul, además de armas. Bueno, las armas, eso sí ya no es algo nuevo en Estados Unidos, pero la sustancia azul. Dice, en el condado de Chester, Pensilvania, se realizó el arresto de 2 estadounidenses que portaban casi 2 kilos de sustancia azul y otras sustancias. Además de que tenían bajo su poder 17 armas de fuego. Eso lo de las armas les digo que ese no es novedad.
Dice, en un trabajo en conjunto entre los investigadores del sheriff del condado de los agentes de equipo de respuesta especial SRT, se ejecutó una orden de registro en una vivienda ubicada en Beverly Hills Road, Ed Grimoire, el pasado viernes 31 de enero del presente año. El operativo dio como resultado la incautación de 1,700 gramos de sustancia azul, o 1.7 kilos, aproximadamente 87 gramos de polvo blanco, para no decir el nombre, y casi 1 kilo de marihuana. Además se recuperaron 17 armas de fuego, 2 vehículos y $91,060 estadounidenses. Con las pruebas confiscadas se logró la captura de Travis D. y la Mónica D. Han de haber sido parientes. Ese D es el second name, el apellido, quienes fueron acusados por los criminales de posesión de sustancias y posesión de armas durante un crimen violento. Y esto también lo comprueba el ex jefe de la DEA, Mike Vigil. Dice, asegura que la mayoría de la sustancia azul que entra en Estados Unidos es por traficantes, adivinen de qué origen. No son mexicanos, no son chinos, no son canadienses, son estadounidenses o gringos, como lo quieran llamar. Dice, durante una entrevista, Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas, la DEA, o la organización más grande del mundo, ya saben de cuáles, expuso que la mayoría de la sustancia azul que ingresa a Estados Unidos es movilizado por gringos, por ciudadanos. Dice, podrían desplegar 100,000 soldados y otros tantos del lado de Estados Unidos a vigilar la frontera y van a fracasar. Fíjense. Y esto es la propaganda que está pasando. Yo les he puesto videos de cómo ya está llegando soldados estadounidenses, Guardia Nacional. Ya van, creo, entre 5,000 o 10,000 en la frontera. Supuestamente están vigilando todo esto. ¿Qué dice el ex jefe de la DEA? Dice, todo esto no sirve de nada, porque casi todo el tráfico de la sustancia azul sucede por las garitas. ¿Y quiénes están en las garitas de los cruces? Los agentes aduanales. Han visto aquí, también yo se los he mostrado, donde por la cuestión migratoria es que dicen, no, es que México deja. No, pues ellos mismos, los agentes aduanales. ¿Qué pasa? Una imagen se los mostré. Está así en la noche, se acercan al muro, una bola de migrantes, yo creo que unos 20 o 30. Se ve así como que son unas cámaras escondidas y luego les abren el portón. Está así el portón y ¿quién abre ese portón? Pues los agentes de la aduana. O los de... ¿Cómo se llaman estos que andan de verde? La migra. Los de la migración. Les abren la puerta, entran y ya lo están esperando una camioneta, una van. Justo lo que dice. O sea, los túneles, eso también son importantes, pero aquí lo que dice y recalca es que todo sucede por las garitas, por los cruces fronterizos, donde la mayoría de estos traficantes detenidos son ciudadanos estadounidenses. Entonces, entre más show que hagan, esto va a seguir. ¿Y por qué va a seguir? A pesar de que, bueno, pongan en vigilancia y empiecen a detener a estos corruptos, a estos de la migración que estén financiados, porque pues todo nace de ahí por el dinero. Pero todo esto no se va a acabar, mexicanos, si es que no resuelven el problema de raíz con sus ciudadanos, con sus consumidores. Así justamente, regresando al punto principal, lo que dijo China, que traten su propio problema de sustancia azul y no le echen la culpa a otros países, como en este caso a México y a China. Bueno, mexicanos, espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.